Bienvenidos a Entre Clics. Soy Rita Sanó, apasionada por el marketing y las comunicaciones. Estaré compartiendo en este espacio tendencias y experiencias en el mundo del digital marketing y comunicación. Prepárate a planificar, crear más visibilidad y más ventas en tu marca. Hola, en este podcast estuve conversando con Ana Nieto sobre cómo triunfar escribiendo un libro. Ella tiene 8 libros publicados, 5 de ellos bestsellers, asegura que conoce muy bien todos los miedos y excusas que pasan por la cabeza de un autor. Es fundadora de Triunfa con un libro. Después de invertir tantas horas afinando un método eficaz, recopilando toda la información necesaria para autopublicar con éxito sus libros, tenía que compartirlo. Su método ha ayudado a más de 1000 profesionales a cumplir el sueño de escribir un bestseller. Su objetivo es ayudar a los autores a escribir libros que transforman pensamiento y sobre todo comportamiento. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Estupendamente, Rita, encantada de charlar un rato contigo y decir alguna cosa que sirva para tu audiencia. Me encanta, además es un tema bastante interesante, así que quiero que nos cuentes ahorita más adelante de qué se trata. Pero antes de comenzar, quiero que te presentes quién es Ana y a qué te dedicas. Mira, soy Ana Nieto Churruca y desde hace los últimos años, porque yo he emprendido varias veces, he tenido siempre negocios que tienen relación con el marketing, ¿no? Pero desde hace 10 años fundé Triunfa con tu libro, en el que he ayudado a más de 1000 autores a escribir libros con potencial de ventas, publicarlo y que fueran bestseller en Amazon, que es la tienda más grande del mundo, ¿no? Ahí uní mi experiencia de marketing digital con la experiencia que tenía ya de libros. Yo he escrito varios libros, varios han sido bestseller, he tenido relación con el mundo del libro y uní esas dos pasiones para crear Triunfa con tu libro. Entonces, aparte de ayudar a autores, Triunfa con tu libro es la plataforma, yo creo que en el mundo hispano, más importante de servicios editoriales. Además de eso, ofrecimos servicios pues, de corrección de textos, de diseño de portadas, de maquetación, de redacción de sinopsis, de informes de lectura, bueno, un poquito los servicios que más habitualmente piden los autores cuando se ponen a esto de escribir y publicar un libro, ¿no? Ya. Y cuéntanos un poco, porque claro, me imagino que viene una persona y te dice, yo quiero escribir un libro, pero cuéntanos ahí qué errores se cometen cuando tú escuchas a los autores que no tienen venta. Pues mira, vamos al contenido y luego vamos a la forma del libro, ¿no? Yo te diría, el más habitual, cuando es el primer libro, es que los profesionales, la gente, los autores, tienden a escribir un libro para demostrar lo que saben, no para ayudar al público objetivo a que resuelva su problema o cubra una necesidad o cumpla el objetivo que está buscando. Tendemos a eso, demostrar lo que sabemos, poner demasiado y ponerlo probablemente en un lenguaje y una forma que no ayudamos al lector a lo que es un libro hoy en día, si hablamos de libros de no ficción, que son los que se venden, que son aquellos que transforman, ¿no?, la vida de las personas en algo, y son libros que ayudan, como te decía antes, a resolver un problema. Ese es uno, digamos, bastante habitual a nivel de fondo, ¿no? Y eso significa luego muchas cosas a la hora de organizar el libro, que si quieres luego de organizar, de titular, de redactar, que si luego, si tenemos tiempo, entramos un poco en eso, ¿no? Y luego en cuestión de forma, no cuidan la portada del libro, que es fundamental. Todos lo sabemos, pero muchos decimos, bueno, pues para ahorrarme unos euros hago una portada en Canva o lo contrato con mi cuñado que sabe un poquito de diseño gráfico. Y ahora hay especialistas en portadas para vender por internet, que es como básicamente se venden los libros. Y es una profesión, y es una especialidad y saben mucho de marketing.
Y es muy importante en la portada saber de marketing y diseño para vender los libros, ¿no? También no ser valientes en el sentido de... Mira, yo digo muchas veces que un tipo de libros que se vende mucho es un libro que resuelve un problema obvio con una solución no obvia. Porque son libros diferentes, entonces uno tiene que ser valiente, incluso también con el título o el subtítulo del libro hay que ser valientes, dar una cosa diferente porque hay mucho ya de muchas cosas. Y luego también, pues porque no tienen un índice de contenidos atractivo, no cuidan la sinopsis o descripción es lo que viene en la contraportada del libro o lo que viene en la ficha de producto de tu libro en Amazon, que pone descripción, ¿no? Que es lo que la gente lee, una de las cosas que lee para saber si el libro es interesante o no. Y eso los autores suelen llegar ya agotados después de escribir su libro y lo último que les apetece es escribir la sinopsis, y es uno de los servicios que precisamente a nosotros más nos piden, ¿no? Porque la sinopsis no es un resumen del libro, es un anuncio, ¿no?, de tu libro. Y luego también no cuidar esa primera parte de tu libro. O sea, lo último que ve el posible lector de tu libro para decir si compra o no es esas primeras hojas que Amazon te deja ver, ese echa un vistazo, look inside, que te deja ver lo primero. Si con eso no captas, no enganchas al lector potencial, pues olvídate. Y uno tiende a poner ahí rollos, prólogos de no sé quién, que habla de lo fenomenal que eres tú, o unos fundamentos que cuentas, o unos conocimientos, que son cosas que no engancha hoy en día. Tienes que, como en cualquier serie, ¿no?, de Netflix o tal, que cuando ves la presentación es algo que engancha, no te cuenta un rollo patatero, ¿no? Uh-huh. Así que básicamente, o sea, a nivel así un poquito general, pero que todo eso significa luego, o sea, es la realidad, lo que yo he visto trabajando con muchos autores, y sé los que venden y los que no venden, yo creo que esas son las razones fundamentales. Vale, y algo que yo siempre hablo, y creo que aquí también tiene un poco que ver, ¿piensas que debe existir una estrategia para cuando se escribe el libro? Totalmente. Absolutamente. Es una estrategia que además, si puedes hacerla antes de empezar a escribir el libro, mucho mejor, mucho mejor. Estrategia como, por ejemplo, cuando has decidido más o menos la temática o de qué quieres hablar, pues preguntar si tienes una audiencia o tienes un grupito que puede ser tu público objetivo. Oye, ¿qué os parece? Voy a escribir sobre esto. ¿Qué os interesaría saber? ¿De qué os interesaría que hablara, ¿no? Cotejar un poquito antes ese contenido del libro, fundamental. Y luego tener una estrategia. Nosotros tenemos una metodología, la metodología Triunfa con tu libro, para escribir el libro, para que tenga potencial de venta y que tú lo escribas fluido y motivado y que el libro lo acabas escribiendo, pero luego ir pensando en la promoción del libro. Y la promoción del libro se pueden ir haciendo cosas antes, durante y después de publicar el libro, que son muy importantes para que el libro llegue a mucha gente. Total. Es que creo que es fundamental, o sea, creo que todo lo que iniciamos tenemos que tener una estrategia y tener muy claros los objetivos hacia dónde queremos lograr, ¿no? Porque es muy fácil, me imagino que se te ha acercado gente y que te dirá, bueno, yo quiero escribir un libro sobre mi vida. Entonces sí, me imagino que tú lo guiarás, o tu equipo también lo guiará, diciendo y que bueno, qué relevante es tu vida, qué has hecho, qué objetivos has logrado, no escribir por escribir, ¿no? Entonces... Pues mira, Rita, eso me encanta que preguntes eso, porque es un tipo de libro, y en nuestros cursos, digamos que yo te diría que una tercera parte es este tipo de libros que dices de vida, ¿no? El otro son más libros, pues eso, para ayudar, yo qué sé, pues un libro sobre cómo vender, o sobre la menopausia, o sobre, bueno, muchas cosas, digamos, más de negocio, de salud, de desarrollo personal. Pero sí que hay gente que quiere escribir porque ha tenido una experiencia y quiere compartirla, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿quieres que tu libro se venda o es una cosa para tu entorno?
Si es para tu entorno, cuenta tu vida, cuenta tus cosas y tal. Si quieres que se venda, que llegue a más gente, tienes que contarlo de forma que ayude a otros, como fue tu caso, a superar algo, a conseguir algo, a resolver algo. Lo tienes que contar así, ¿vale? Y eso tiene su intríngulis, o sea, no es contar y venga, sacar lo que tienes dentro y tal, no. Lo tienes tú que contar y comunicar de forma que ayudes a los demás. Y esto es un poco difícil, ¿eh? Porque normalmente, y sobre todo cuando son historias de superación, uno tiene ahí un batiburrillo, unas emociones, unos sentimientos que uno vuelca, pero luego le tiene que dar una forma para que eso ayude de verdad a los demás. Son libros, te diré, Rita, que cuando se escriben, y sobre todo si se escriben bien, son muy terapéuticos. O sea, terapéuticos, desde luego, ayudan mucho a otras personas, pero sobre todo ayudan al que los escribe. Y son libros, yo digo, de lágrimas, porque los autores lloran muchísimo a lo largo del proceso, pero es muy liberador. Yo lo que intento es que esos libros no se queden en un cajón, que sirvan de verdad para ayudar a otras muchas personas a superar de una forma mucho más fácil. Mira, te puedo contar un caso Sí, muy, muy claro. emotivo. Mira, yo tengo una alumna que era dependiente, o sea, trabajaba en una tienda de mascotas, de animales, una apasionada de los animales, y ella tuvo la desgracia de perder dos perros y además a su hijo, ¿no? Y en un momento de depresión total, ella escribió un libro, pero a nivel estos de, pues para volcar todos tus sentimientos y tal y cual, y cómo fue superando un poco el proceso de la pérdida, en este caso de la mascota, ¿no? De la primera mascota, del primer perro. Cuando murió su otra mascota y su hijo, que fue terrible y estaba súper hundida, bueno, alguien le había dicho que ese libro que había escrito, que ni se le ocurriera publicarlo, que era una tontería y tal. Bueno, se le olvidó de eso, y cuando pasó por ese segundo proceso, un día abrió la mesilla de su habitación, de su dormitorio, y se encontró con el libro. Dijo, anda, lo leyó y le ayudó a ella misma a superar Imagínate. Y entonces se animó a publicarlo. Ese libro fue un bestseller en Amazon, y ella, que se llama Laura Vidal, y lo podéis buscar en internet, ahora o sea, despidió a su jefe, ahora tiene un negocio muy próspero en el que ayuda a otras personas a superar el duelo cuando pierden una mascota, va por su tercer libro. El primero lo autopublicó, el segundo tuvo 2 editoriales detrás para publicar un libro, lo publicó, y ahora decidió volver al mundo de la autopublicación, la ha traducido al italiano y lo va a traducir en inglés, y vende muchísimo, ¿sabes? Entonces, Wow. alguien que ha superado algo y lo ha sabido contar, ¿sabes? Y en este caso montó un negocio muy próspero con eso. Hay otros libros que te pueden ayudar a un negocio que ya tienes a lanzarlo mucho más, a tener más autoridad, a conseguir más clientes, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo muy que va en línea con lo que estábamos comentando. No, está súper interesante porque yo creo que hay personas que también descubren su talento y no es la profesión que estudió, sino que también consigue la vocación, pues. Entonces, Eso es. Es que muchas veces el libro se lo encuentra la gente cuando empieza a encontrar el propósito de su vida, ¿sabes? Eh, el otro día hablaba, y yo entrevisté también a una persona que conozco, se llama Tristón Elósegui, que es una persona muy conocida en España en el mundo del marketing digital. Y entonces él me decía que había incluso contratado a un coach para encontrar bien su propósito, ¿sabes? Porque él ha hecho de todo. Ha trabajado en todo lo que te puedes imaginar en marketing digital, ¿no? Y entonces se dio cuenta que a él lo que más le gustaba era el one-to-one, el mentorizar a la gente uno a uno. No quería hacer cursos online, no, tener pocos clientes, pero mentorizarlos uno a uno. Y escribió ese libro, el último libro, con propósito. Es un libro que él ha escrito con el propósito de captar clientes para su mentoría individual, ¿sabes? imagínate. Y eso
es muy importante. Yo lo primero que trabajo con los autores, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres que este libro te traiga? Y se pueden hacer cosas como esas. O sea, y si tú ves el libro de Tristán, está dirigido a eso, ¿sabes? Él cuenta, es sobre marketing, me parece que es marketing para emprendedores o algo así. Marketing digital para emprendedores, el último lo acaba de publicar ahora mismo, de hecho no sé si está todavía en preventa. Y, y es para eso, para conseguir eso. Tenía bien definido el objetivo y eso es importante y la estrategia. Y Exactamente. ahora, y ahora bien, estamos viendo ahí un fenómeno un poco que la gente prefiere un libro físico, otra generación prefiere el libro virtual, pero según tu experiencia, los lectores que están buscando. Los dos. Los dos depende quién, ¿sabes? Ajá. Lo importante para el autor es que como hay gente que lo compra en papel y gente en digital, pues tú lo tienes que tener en los dos formatos. Y eso varía mucho, fíjate. Y hay una cosa curiosa, por ejemplo, a la gente joven, la gente más joven, quiere mucho más el soporte físico que la gente de mediana edad. Fíjate lo que te digo, porque Imagínate. es la novedad, ¿sabes? Como todo es digital, prefieren el papel. Y luego también eso tiene que ver mucho con géneros, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso de novelas, los libros infantiles se venden muchísimo más en papel. En el caso, por ejemplo, los libros de no ficción se vende normalmente más el digital. ¿Por qué? Porque es más barato y porque es una compra muy por impulso, o sea, haces clic y ya tienes el libro, ¿sabes? Ujú, Aunque ya sabes que en Amazon te tarda poquito, pero siempre es algún día. Entonces, ujú. normalmente, ya depende mucho exactamente de la temática y demás, pero siempre se venden en dos. Entonces, ¿qué más te da? ¿Has escrito tu libro? Subir a Amazon en los dos formatos, porque te vas a cerrar a un mercado. Vas a vender menos si solamente lo vendes en un formato. Total. Y yo creo que también la gente busca comodidad, o sea, la gente que prefieren digitales porque, bueno, si viajo no me tengo que llevar un libro grande ni me va a ocupar espacio porque lo puedes tener desde el móvil o también desde la tablet. Entonces, como que te Claro, da. claro, son hábitos de lectura, ¿no? Yo, por Ujú. ejemplo, lo que son novelas siempre los leo en el Kindle. Sin embargo, a mí el libro de no ficción siempre lo compro en papel, porque me gusta subrayar sobre el libro, me Ujú. gusta tomar notas con un boli sobre el libro, ¿sabes? Entonces es una cuestión un poquito particular, ¿no? De cada uno. Entonces, bueno, pues los dos formatos. Yo fíjate, el dilema más que si es digital o papel es si se vende más en internet o en librería física. Claro. Y la tendencia clarísima es a través de Internet, clarísimamente. Cada vez se vende más en Internet y menos en librería física. Sí, porque también hay, o sea, dependiendo de dónde es el autor, hay muchas veces que no llega al país que tú lo puedes estar buscando. Entonces, obviamente va a ser mucho más fácil comprarlo digital, porque sobre todo en estos países de Latinoamérica, traerlos, por decir, de España, va a costar mucho. Entonces es como que, bueno, qué facilidad tengo digital y si llego a viajar a España, me lo compro y lo puedo rayar, subrayar, lo que quieras, Claro, ¿no? claro, porque bueno, en Amazon tú lo puedes comprar, por supuesto, en papel o en digital. Ujú. Y no solamente que tengas, o sea, tienes muchos más libros en Amazon, tienes todos, que no tengas en tu país, sino que no lo tengas en la librería donde tú vas. O sea, ¿cuántos libros pueden estar en una librería y cuántos pueden estar en Amazon? Entonces, Ujú. y la facilidad, lo que dices tú, es un clic, lo compras y punto. Entonces, Ujú. esa facilidad, pues contra eso es muy difícil que la librería física pueda luchar. Total, total. Pero también está la generación que le gusta ir a la librería, verlo, tocarlo, qué papel tiene, qué fotografía puede tener. Y eso hay gente bueno, a mí me apasiona ir a una librería y verlo, la verdad. Y a mí me encanta la librería. Yo soy ratón de librería. Me encanta el Y yo, olor de los libros, me encanta tocarlos, me encanta. Pero luego los compro en Amazon. Mira, en España, y eso lo podéis ver por internet, se hizo a finales del año pasado, del 2022, sacaron una investigación que hicieron la Asociación de Librerías de España,
¿vale? Y decían que los libros que hay en librería, un 86% venden menos de 50 libros. Un Wow. 86%. Solamente el 0,1% venden más de 3.000 libros. ¿Vale? Es decir, que si tienes la suerte de llegar a librería, o a muchas librerías, que es muy difícil, es muy probable que vendas menos de 50 libros. ¿Por qué? Porque las librerías tienen poco espacio. En España y en muchos mercados existe lo que es la venta por consignación. ¿Qué significa eso? Que la editorial manda libros y la librería no los paga hasta que pasen 3 meses, ¿vale? A los 3 meses, lo que no se ha vendido mucho lo devuelven, que son la gran mayoría de los libros. Solo se quedan con los 2, 3, 4 que se venden mucho. ¿Y por qué se venden mucho esos libros? No es porque entre la gente y todo el mundo, ay, me encanta ese libro, no. Es porque lo han visto en la televisión, porque hay un youtuber que lo difunde a tope a su audiencia y manda a la gente a esas librerías, ¿sabes? Entonces, si quieres hablamos un poquito de lo que es publicar con editorial, lo que viene un poquito a colación Sí. con esto. Pues mira, yo soy una defensora total de la autopublicación. ¿Por qué? Porque yo defiendo a mis autores. Y estoy muy cansada de recibir llamadas de colegas o tal, gente relevante en su sector que me dice, oye Ana, es que me ha dicho la editorial Plus que quiere publicar un libro conmigo. ¿Tú qué harías? Yo, según quien sea, normalmente en el 95% de los casos les digo, autopublica, no publiques con una editorial. Al cabo de año y medio, porque hasta el año no tienen, no saben lo que han vendido, al año y medio me llaman y me dicen que, wow, que van a cambiar ahora van a cambiar de estrategia, hablando de la estrategia que comentabas tú, que no han vendido casi nada, que encima los libros, o sea, están atados porque tienen un acuerdo de exclusividad de 5 o 10 años con la editorial. Como no se ha vendido, no está en librerías y el libro no lo pueden sacar ellos, ¿sabes? Y muchos me dicen, oye, la editorial me ha propuesto los 500 o 1000 libros o tal que tiene ahí en almacén, que si quiere los compre yo y los venda por como pueda. Eso es bastante habitual. Y me dicen, Ana, yo es que publiqué por ego. El maldito ego, ¿no? El ego, necesitamos que una editorial nos diga que bueno eres, que vas a salir en los medios. No sales en los medios, salvo que seas ya una persona súper conocida. Entonces, ¿por qué para mí? Pues te voy a decir las ventajas de la autopublicación. Primero, ganas más. Amazon te paga hasta un 70% sobre el precio de venta en público. La editorial, entre un 8 y un 10%. Cobras antes. Amazon te paga a 2 meses venta, la editorial a un año. Tienes distribución internacional. Tú cuando publicas un libro a Amazon, está disponible en más de 200 países. Cuando publicas con editorial es el país y si tienes suerte, alguno más. Tienes control de tu obra, en el sentido de que tú, cuando publicas un libro en Amazon, tienes un panel de control y tú sabes cada día lo que vendes, los royalties que ganas y dónde los vendes. Cuando publicas con una editorial, no tienes estos datos, tienes el total de ventas y lo que te pagan a año vista. Pero es que además tienes un control de tu obra en el sentido de que, oye, a lo mejor no te funciona bien la portada, la cambias, o no te funciona bien la sinopsis y la cambias, o has aprendido un poquito de marketing a lo largo del tiempo de libros y te das cuenta que tienes que cambiar esto y esto. Con una editorial eso no lo puedes hacer. Entonces, desde luego, cuando tienes cierta audiencia, regalarle a la editorial que te paga el 10%, regalarte el otro 90% para lo que ofrecen, para mí, para el 95 mínimo de los casos, no merece la pena. Perdona que sea tan categórica, pero es que tengo que decir la verdad. O sea, tengo que decir lo que yo he visto y que lo que veo día a día.
Y lo que me viene después de gente que, a pesar de decirle esto, que pues me sigo encontrando esto. Tienes el caso este que te ha contado de Laura. Laura publicó autopublicó. Mira, yo les digo a los autores, si a pesar de todo te empeñas con publicar con una editorial, lo mejor que puedes hacer es autopublicar. ¿Por qué? ¿Cómo buscan las editoriales hoy en día a los autores nuevos con los que van a trabajar? En dos formas. Una es buscando youtubers, gente que tiene unas grandes audiencias, porque les van a vender el libro. O dos, gente que es bestseller en Amazon. Yo tengo una autora que se llama Montse Reus, que publicó un libro sobre hipotiroidismo y fue bestseller durante 6 días en Amazon. Durante 10 días. Bueno, al segundo día de ser bestseller, pero bestseller total, de todos los libros, fíjate que un libro muy nicho. Al segundo libro tenía una propuesta de 4 editoriales y 2 agentes literarios. Entre las 4, Planeta y Random House. Y te lo digo porque ya lo he contado. O sea, las 2 grandes editoriales que hay en España y probablemente en muchos países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque van sobre lo seguro. Sí, bueno, la verdad es bastante interesante este tema. Entonces quiero, con lo que acabas de decir, que nos cuentes un poco si en verdad recomiendas que sea publicado 100% en Amazon, o sea, que no vayamos con una editorial desde el inicio, sino que lo hagamos por nuestra propia publicación. Vale, en lugar de 100% voy a decir 99%, ¿vale? Ok. Te voy a decir el 1% que sí y el 99% que mejor autopublicar. 1% que sí es que cuando tú eres tan famoso, sales en la televisión, te conoce mucha gente y puedes negociar unas condiciones buenísimas para el marketing, para que la editorial te haga marketing del libro, ¿sabes? No que la editorial te diga a ti, porque ahora lo que más en cuenta tienen es el marketing que tú vas a hacer, ¿sabes? Entonces, que sea al revés, que tú le digas a la editorial, oye, ¿qué marketing vas a hacer tú por mí? Ese es el 1%. Y normalmente eso es más bien para novelas, ¿sabes? Para grandes novelistas, tal. Para un libro de no ficción es muy difícil, ¿vale? Pero puede ser. Y el 99%, sí, decididamente la autopublicación. Tienes todas las ventajas. Eso sí, no nos vamos a engañar. No se trata de vos subo un libro y me olvido. No. El libro tiene que ser un buen libro que ayude a un público determinado y tú tienes que promocionar la obra. Yo, los autores míos, yo les enseño a eso, a que no solamente escriban un libro con potencial de venta, con gancho comercial, sino que además sepan cómo promocionarlo. Dentro de Amazon, luego tú tienes que seguir promocionando el libro. Un libro, yo siempre digo que todo comienza con un libro porque va a ser tu mejor tarjeta de presentación y un libro, si lo sabes trabajar, te va a traer cosas increíbles. Súper interesante, la verdad. Y has dado una clave, o sea, obviamente si tú no lo vas a promocionar, ¿cómo lo vas a vender? Entonces también ahí viene el otro error, entonces todo eso hay que verlo. Pero ahora bien, cuando me imagino que has tenido personas que te llegan y te dicen, tengo el libro ya avanzado, pero estoy como bloqueada en el título, ¿no? Y no le dan como esa importancia al título y pretenden publicar cualquier tipo de título. Entonces, es importante el título y si puedes dar algunos consejos para poder sacarlo. Sí, Rita. Fíjate que más bien yo lo que me encuentro es al revés. La gente le da tanta importancia al título que se bloquean por eso. Y tienen razón, ¿eh? O sea, el título es súper importante, súper importante. Entonces, mira, yo mi consejo es que aparte de título, utilices subtítulo. Eso para empezar. Cuando estamos hablando de libros de no ficción. Okay. Y yo en el título es mejor utilizar en general, siempre hay excepciones, pero en general yo suelo aconsejarles un título muy corto, un título simplemente que despierte la atención, que llame la atención entre los cientos de libros que hay, que te diga, uy, esto, o sea, que sirva con la portada y con el título tienes que conseguir que la gente llame la atención y que la gente se fije un poquito más ahora en el subtítulo, ¿vale? Y ahí es en el subtítulo donde tienes que decir esa promesa, eso que va a conseguir tu lector si lee tu libro, o esa super solución que vas a dar,
o cómo cubres una necesidad de una forma diferente a como lo ofrece la mayoría de la gente. Entonces, normalmente es eso, título punch, muy cortito, fácil de recordar, porque esto es importante. Los libros se venden mucho por el boca a oreja, y si tú pones un título que la gente no recuerda, ¿cuántas veces nos ha pasado querer recomendar un libro y que no nos acordamos del título? No, tienes que poner un título que sea muy fácil de recordar. Cortítulo, y en el subtítulo ahí poner el contenido, la promesa de tu libro. Sí, hay veces que te has conseguido, me imagino, con libros que tienen un título extremadamente largo, ¿no? Y las personas lo terminan como que buscando un diminutivo y así lo llaman. Entonces también ahí se va perdiendo como la esencia del libro, ¿no? Bueno, pero es bueno siempre que luego el subtítulo lo aclares, ¿vale? Ya. Hombre, lo ideal, que es muy difícil, o sea, esto es matrícula de honor, es que ya consigas un título muy cortito. Si puede ser una palabra, fíjate, mejor que 2, fíjate lo que te digo. Y si no, 3 o 4 o 5, ¿sabes? Si tú consigues con un título corto que tenga gancho y entienda la gente lo que hay dentro, vamos, eso es matrícula de honor, pero es muy difícil. Entonces, por eso, al menos, tener un título con gancho que llame la atención, que diga a la gente, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y luego en el subtítulo tú lo aclaras. No, genial. Están buenos esos consejos. ¿Y qué recomendación le puedes dar a las personas que se enfrentan a una página en blanco? Vale, pues mira, primero tener un índice de tu libro, tener organizado, antes de ponerte, me voy a poner aquí a escribir, pon página en blanco y no. Primero tienes que tener el índice del libro, la estructura, eso es fundamental, ¿vale? En segundo lugar, fuera síndrome del impostor, ¿vale? Que es esa vocecita que te dice que tú no vales, que ¿para qué te vas a meter ese lío, tal, que no vas a vender nada, que tú no sabes escribir, ¿vale? Esa vocecita que tenemos dentro, que es la que nos frena, es una excusa realmente es mucho más fácil decir, bueno, que me quede como estoy, ¿no? Eso hay que ir a por ello, ¿vale? Que una de las fórmulas que yo les digo mucho a los autores que hagan frenar esa voz es no leer libros de otros. O sea, cuando tú ya has decidido escribir tu libro, ya se supone que algo has leído de lo tuyo, que sabes, y no empieces a leer libros de otros, porque eso es procrastinar. Eso es seguir porque es muy cómodo, voy a investigar y no acabas nunca. Y además, siempre te va a parecer lo de los otros mejor que lo tuyo. Lo digo porque lo he visto muchísimas veces, aunque lo tuyo sea mejor, ¿sabes? Siempre nos parece mejor. Y luego tercero, una vez que te pones a escribir, que ya tienes tu índice de contenidos y tal, yo recomiendo a los autores que cuando están escribiendo y dejan de escribir y dicen, bueno, mañana continúo, que te hagas un guioncito muy pequeño, o sea, pongas 2 o 3 frases o líneas de lo que vas a escribir al día siguiente. De forma que cuando tú te sientes a escribir no estás en blanco, no tienes que empezar a pensar dónde me quedé ayer, no. Ya tienes un guión y eso te ayuda mucho a entrar y no bloquearte. Entiendo. Están buenos esos consejos. Porque hay veces que yo siento que, bueno, de procrastinar, eso podría salir otro podcast, pero siempre lo dejamos. Y además, también a veces somos como muy perfeccionistas. Oh, Entonces, si no te está quedando como terrible. tú te lo imaginas, y ahí empiezan todos los conflictos internos. Terrible, terrible. Ese es yo también llamaría el síndrome del perfeccionista. Es terrible. No todo el mundo, pero hay mucha gente muy perfeccionista que en el fondo son inseguridades, ¿sabes? Sí. Ay, no sé si, a ver qué va a pensar la gente, esto todavía no está bien, esto no está bien. El libro perfecto no existe. No existe, ni siquiera el tuyo. No, y creo que ni siquiera el libro, todo en la vida, o sea, nada es perfecto. O sea, hay que entender eso. Nada es perfecto. Si la gente, y es la ley de Pareto, o sea, ni tienes que ponerlo todo, lo que tienes que poner es para que la gente consiga algo y lo pueda hacer de una forma fácil, rápida, sencilla, y básicamente no seas perfeccionista.
no estés continuamente lees y otra vez y a cambiar. Siempre hay cosas que cambiar, siempre se puede cambiar, siempre se puede mejorar. Pero no caigas en eso porque es terrible y nunca vas a acabar un libro. Yo también a los autores les digo siempre, vamos a ver, cuando pasen 2 años y leas tu libro, lo vas a leer y vas a decir, menudo libro más bueno escribí. O sea, todo eso que te pasaba antes, que cuando escribías tenías tantas dudas, pasado el tiempo te parece impresionante. Porque cuando decides escribir un libro, normalmente es que de verdad tienes un conocimiento, de verdad lo tienes. Y además estás muy focalizado cuando escribes. Nunca vas a estar en tu vida tan focalizado en cómo estructurar, cómo comunicarte, nunca. Y pasado el tiempo, pues ya te vas a desatornillar, ya no va a estar todo tan ajustado, ya tal. Y cuando lo leas vas a decir, ¿esto lo he escrito yo? Te digo porque me ha pasado con muchísimos autores. Y dicen, oye, pues me lo he leído y la verdad que está fenomenal, está estupendo el libro. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya en verdad está muy interesante esto, pero bueno, para ir cerrando un poco, cuéntanos el obsequio que le tienes a nuestra audiencia para que así lo puedan descargar y disfrutar. Pues mira, tengo un regalo que espero que ayude a todos los que estén pensando, tengan un libro dentro, lo hayan pensado una vez, que se decidan, ¿no? Que tomen esa decisión, yo sé que es una decisión importante, ¿vale? Porque no es una tontería, pero para hacérselo fácil, para que estén motivados, para que fluyan, ¿no? Con su libro, es un training gratuito de cómo escribir un libro en 9 semanas dedicándole 30 minutos al día. No es tanto, no es tanto. Y con eso podemos escribir un libro interesante. Entonces, es un training gratis, son 4 vídeos para ir mandando cada 2 o 3 días con una serie de tareas, una serie de ejercicios para hacer, primero previos al libro. Antes de ponerte a escribir hay que hacer una serie de cosas como organizar los contenidos, elegir bien la temática y tal, para que luego el libro sea atractivo para los lectores y luego que para ti te cueste mucho menos escribirlo. Entonces, eso espero que lo encuentren en este training y que les ayude mucho a escribir ese libro que tienen dentro. Me parece genial. De todas formas, en la parte de abajo vamos a dejar la descripción para que lo puedan descargar también y vayan directo. ¿Y en dónde te pueden conseguir, Ana? Bueno, pues el dato de contacto es muy fácil, en triunfacontulibro.com. Tenéis ahí, pues tenemos canal en YouTube, tenemos redes sociales. Yo tengo un podcast con más de 300 episodios, con entrevistas a autores, bestseller, a gente del mundo del libro. Hay muchísima información y ahí, bueno, pues me pueden encontrar, también los datos de contacto, etcétera. Súper bien, en verdad, muchísimas gracias por haber participado en este podcast y en este episodio. Muy interesante el tema, así que bueno, de nuevo gracias y nos vemos. Gracias a ti, Rita. Un abrazo y gracias por darme este espacio en tu programa. Muchísimas gracias.